Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy. Principales aspectos del reglamento de revisión, control y seguimiento ambiental a cargo de la ingeniera Irene Campos Gómez. Antes de presentar a nuestra panelista del día de hoy, recordarles que las consultas quedarán para al finalizar la conferencia. Se les recuerda colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y serán contestadas en vivo una vez terminada la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. También es importante que coloquen su nombre completo a la hora de ingresar a la plataforma para que así aparezca su certificado de participación de la charla. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista del día de hoy, la ingeniera Irene Campos Gómez. Es graduada de licenciatura en la Universidad de Costa Rica de Ingeniería Civil. Tiene un máster en Environment Sanation de la Universidad de Gante en Bélgica y tiene como experiencia laboral, fue presidenta de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de Vivienda. Además, fue ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos en Costa Rica. También fue directora general del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto, ICIC, y fue presidenta de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Irene Campos Gómez para que inicie con la conferencia. Adelante, doña Irene. Muchísimas gracias, Carol. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse e interesarse en la charla de hoy. Voy a tratar, vamos a ver si compartimos. Ok, ¿están viendo pantalla? Listo. Es correcto. En- Gracias. La charla lo que busca hoy es darles unos lineamientos generales de qué contiene el decreto 43.898 de MINAE, MACMEIC, pero conocido como el decreto de Setena, que es el reglamento que establece los procedimientos para poder obtener la viabilidad de licencia ambiental. Nosotros teníamos un reglamento previo que fue dado por Setena hace ya algunos años, pero fue modificado recientemente. Hace un par de años fue modificado, pero este entró en vigencia a partir de marzo del año pasado. Entonces es relativamente nuevo y tiene algunas particularidades y algunas diferencias con relación al que existía y por eso consideramos interesante que ustedes tuvieran una pincelada de en qué consiste este reglamento, sobre todo pensando que todos los proyectos, las actividades, obras o proyectos que se desarrollen en el país deben tener una viabilidad de licencia ambiental. Y tal vez partimos de ese concepto. Es el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, la que establece la obligatoriedad de todas las actividades, obras y proyectos que tengan algún impacto en el ambiente, que generen residuos, dice en términos generales que generen residuos sólidos, que generen residuos tóxicos y demás, deberán tener una viabilidad ambiental. Eso lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que es de 1996. Pero ese mismo artículo, al finalizar el párrafo, dice que será a través de leyes y reglamentos específicos que se darán los alcances de esa viabilidad ambiental. Entonces, este decreto en particular realmente reglamenta un artículo de la ley y reglamenta el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Y es en este decreto que se establece ese procedimiento, porque viéndolo en términos generales, uno diría que la totalidad de las actividades, obras y proyectos que se realizan en el país deberían pasar por una viabilidad licencia ambiental. Pero es este reglamento el que establece las reglas del juego. Y conceptualmente, ¿cómo la establece? La establece a través de un proceso que usualmente en inglés se le llama screening, que en español es un tamizaje, y es que del total de todos los proyectos los va tamizando, los va pasando por una serie de procesos y estos procesos son los que van diciendo a usted le toca esto, a usted no le toca nada, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son esos procesos de tamizaje que están establecidos en el decreto y más o menos cómo funcionan. Entonces, el decreto tiene ese objetivo, regular los requisitos, los procedimientos para obtener la viabilidad de licencia ambiental. Y aquí tal vez también
un comentario específico con el nombre. Dice viabilidad, licencia ambiental. Eso lo que significa es que este procedimiento lo que analiza es si ese proyecto, esa actividad, esa obra es viable ambientalmente desde la perspectiva técnica, pero además es un requisito legal porque establece una licencia. Entonces, este procedimiento tiene dos variables importantes. Uno, analiza la viabilidad, por supuesto, del proyecto desde la perspectiva ambiental. Y dos, es una licencia, o sea, tiene características jurídicas, ¿verdad? Y eso es importante porque hay sanciones eventualmente si no se cumple con, en primer lugar, si no se cumple con obtener la viabilidad y en segundo lugar, eventualmente si lo que se dice que se va a hacer no se hace. Es un requisito indispensable, así lo establece, como les decía, desde 1996 la Ley Orgánica del Ambiente, pero para todos los permisos, concesiones, patentes, licencias, etcétera. O sea, entonces, de fijo, conocer los alcances de este reglamento es importante. Aquí tenemos una serie de graditas, porque hay un artículo de este decreto, que es el artículo 3, que dice que hay ciertas actividades, obras o proyectos que no requieren esa evaluación de impacto ambiental. Aquí también voy a hacer una acotación. Las evaluaciones de impacto ambiental es eso, evaluar el proyecto y definir si qué tipo de instrumento o qué tengo que hacer para obtener la viabilidad licencia ambiental. Entonces, una cosa es la evaluación de impacto ambiental y otra es la viabilidad licencia ambiental. ¿Cómo le llego a la viabilidad? Es a través de la evaluación. Entonces dice, bueno, hay algunos que no van a requerir realmente que usted lo pase por la evaluación. Usted, proponente, no es necesario que lo pase por la evaluación. Entonces, ¿cuáles son esos? Las actividades en operación, por ejemplo. Esos son patentes y usualmente si usted requiere patente, hay una serie de regulaciones ambientales que eventualmente el Ministerio de Salud u otros le piden en los temas en operación. Actividades o obras de mejora, de reparación, de reconstrucción, obras menores. La regulación municipal tiene un apartado que habla de obras menores y establece la definición de obras menores. Entonces, la CETENA lo que dice es todo aquello que esté definido como obras menores según la regulación municipal no va a requerir la evaluación ambiental. Vuelvo a decirles, la evaluación es pasarlo por una serie de tamices para obtener la licencia. Obras menores a 1.000 metros cuadrados o movimientos de tierra de 990, menores a 999 metros cúbicos. Hay una serie de actividades, obras o proyectos que se categorizan como C en un anexo, que ya vamos a ver de qué se trata eso, siempre y cuando no estén ubicadas en áreas ambientalmente frágiles, no van a requerir. Entonces, ustedes se imaginan una obra menor, ¿verdad? Una obra categoría C, que puede ser de 500 metros cuadrados, porque ya dijimos que obras menores a 1.000 metros cuadrados no requieren, pero supongamos que es de 500 o de 600 metros cuadrados, pero está ubicada en un área ambientalmente frágil, entonces va a requerirlo. Pero las que no están ubicadas, porque aquí estamos viendo las graditas de aquellos que no lo necesitan, entonces las que no están ubicadas en áreas ambientalmente frágiles no lo va a requerir. Y ya más adelante les diré cuáles son esas áreas ambientalmente frágiles que también están definidas en el mismo reglamento. Hay un anexo 2 del reglamento que me da una serie de proyectos o de actividades que son de muy bajo impacto ambiental, entonces estas no requieren presentar la evaluación y desmonte o movimiento de tierras menores a 1.000 metros cúbicos y que no sean parte integral de una primera etapa de un proyecto, no lo va a requerir, ni tampoco actividades agrícolas o pecuarias de rotación, ¿verdad? Donde ustedes tienen, de ahí hay un predio y se siembra hoy, se deja descansar el terreno y se vuelve a sembrar, etcétera. Entonces, este tipo de actividades agrícolas o pecuarias no van a requerir la evaluación ambiental. Entonces, pensando en esa masa de proyectos, lo paso por el primer tamiz y ese primer tamiz me dice, estos proyectos ustedes los trabajan directamente y no requiere pasar por la CETENA haciendo la evaluación de impacto ambiental. Pero quiero aclarar algo muy importante. El hecho de que no pase por la evaluación de impacto ambiental no quiere decir
que no tenga que cumplir con las regulaciones ambientales definidas en las diferentes leyes y reglamentos establecidos en el país. Por decir algo muy simple, gestión adecuada de los residuos sólidos. Por decir algo muy simple. Y hay una serie de leyes y reglamentos establecidos en este país que el hecho de que no pase por Setena para la viabilidad licencia ambiental no exime que tenga que cumplir con todas las regulaciones ambientales, leyes, reglamentos, convenciones, etcétera, que están establecidos en el país. Este es un screenshot, un pantallazo del anexo 2 del reglamento, donde están las de muy bajo impacto ambiental. Entonces, hay algunos ejemplos: acondicionamiento de contenedores, ampliación, remodelación, operación, mantenimiento, captaciones de agua, etcétera. Entonces, ahí ustedes los pueden ver, ahí las pueden encontrar, y eso entonces me dice aquellas actividades que no requieren pasar por la evaluación de impacto ambiental. Esto está en la página 105 del tomo 1. El reglamento es muy amplio, ¿verdad? Cuando fue publicado en la Gaceta, se salió varios tomos, etcétera. Entonces, les pongo ahí la referencia. Estos son actividades, obras o proyectos dentro de las áreas ambientalmente frágiles, que ya lo dije. Entonces, aquellos proyectos que sí están en áreas ambientalmente frágiles, por ejemplo, obras menores a 1.000 metros cuadrados o 500, entre 500 y 1.000 metros cuadrados, o movimientos de tierra entre 500 y 1.000 metros cúbicos que se consideran de tipo C, pero que potencialmente se encuentran en áreas ambientalmente frágiles, sí les corresponde pasar por un proceso de evaluación. Y ese proceso de evaluación se conoce como un formulario que se llama D1C. Entonces, seguimos con los tamices. Entonces, pasamos el primer tamiz y ni modo. Este proyecto pasó, y pasó porque está ubicado en un área ambientalmente frágil, pero es pequeño, entre 500 y 1.000 metros cuadrados, por decirles algo. Entonces, ese proyecto en particular sí tiene que pasar por una evaluación ambiental. Esa evaluación ambiental es un tamiz en realidad. O sea, el concepto de evaluación es un tamiz. ¿Y qué tipo de tamiz le tocó a este tipo de proyectos? Le tocó el de 1C. Entonces, a este tipo de actividades le toca llenar un formulario que se llama de 1C. Em, Hay dos criterios básicos con los cuales Setena establece esa evaluación. Vamos a ver, llegan todos los proyectos y dice, bueno, ¿cómo hago para tamizar estos proyectos? ¿A cuáles les digo sí, a cuáles les digo no? Y estos que son como de diferentes tamaños, este es más grande, este es el proyecto hidroeléctrico y este es el edificio, ¿verdad? ¿Cómo hago para distinguir estos diferentes tipos y categorías de obras, actividades o proyectos que tengo? Entonces dice, bueno, lo voy a hacer de dos formas. Voy a hacer una categoría general, una categorización general, y voy a hacer una calificación ambiental. La primera la hace a través de un anexo que ya vamos a ver, que es el anexo 1, y la segunda la hace a través de una matriz de identificación de impactos, que es en realidad un formulario. Entonces, de esas dos formas, entra primero para la categorización, obtiene ahí una nota, de esa nota pasa a la calificación, y de esa calificación finalmente la Setena decide cuál instrumento ambiental le corresponde elaborar para obtener la viabilidad de licencia ambiental. Recordemos que nuestro objetivo es obtener esa viabilidad de licencia ambiental. ¿Cómo obtenemos esa viabilidad de licencia ambiental? Primero pasamos los proyectos por los tamices para ver qué tipo de instrumento le corresponde elaborar para obtener esa viabilidad, porque como los proyectos son de diferente tamaño, color, etcétera, entonces la Setena dice, bueno, es que tengo mucha variedad de proyectos, y entonces voy a hacer una categorización y voy a hacer una diferente calificación y voy a definir diferentes instrumentos para que usted, cuando va a pedirme la viabilidad, me elabore un instrumento específico dependiendo de ese color y de ese tamaño del proyecto. Entonces, esa categorización general la establece de esta forma. Dice, categoría A es alto impacto ambiental. La categoría B la establece en dos niveles y dice, bueno, voy a tener uno B1 que es moderado a alto impacto y un B2 que es de moderado a bajo impacto. Voy a tener una categoría C que es de bajo impacto y voy a tener una categoría D
es de muy bajo impacto ambiental. Entonces, con todas estas categorías, ya uno puede irse imaginando que de fijo la categoría A le va a tocar un instrumento más complejo, que en la categoría B, dependiendo si te toca B1 o B2, podría tener un tipo de instrumento, y que la categoría C y D podría no necesitar instrumento o algún tipo de instrumento más sencillo. Entonces les decía que hay un anexo 1, que es el que primero entra a esa categorización. Ahí establece lo que se llama el código SIU, que es la clasificación de actividades económicas de Costa Rica. Ese código lo que establece es una forma estandarizada de definir una actividad económica. Para que si yo hoy estoy diciendo, bueno, el proyecto que yo voy a definir, si requiere o no requiere la evaluación de impacto ambiental es, no sé qué se me ocurre, es la construcción de una edificación o es una industria que elabora embutidos. Pero entonces, si es una industria que elabora embutidos, tiene un código que lo distingue y que dice a una industria que elabora embutidos tiene este código y por lo tanto, ese código es un código universal. Y cuando yo estoy en otro lugar, en cualquier parte, si yo determino la evaluación ambiental de este código en particular, se entiende en cualquier parte. Entonces, lo que hace la CETENA es decir, bueno, este es un código de actividad económica, que el único fin es estandarizar mediante un código universal esa actividad económica, y si en algún momento yo tengo que hacer comparaciones o tengo que revisar evaluaciones ambientales de otros sitios, busco entonces ese código y sé que se está refiriendo a la misma actividad económica. No tiene más que ese fin. Entonces, a ese anexo se le determina un impacto ambiental potencial y una significancia de impacto ambiental que va a ser el que determine el instrumento de evaluación ambiental, pero eso se determina a través de una matriz de impacto. Pero bueno, en el anexo vamos a encontrar las diferentes proyectos, actividades económicas definidas según el código, y además, aquí hay un ejemplo también, y además una descripción de lo que significa y la categorización que habíamos mencionado. Entonces, esto es también un pantallazo. Entonces, tengo aquí una subdivisión, este es el código que les estaba hablando, el código SIO, está la descripción, bueno, construcción de edificios. Entonces, en particular construcción de edificios industriales, etcétera. Entonces, dependiendo de los metros cuadrados, vean aquí que está mayor de, digamos, casi 3.000, pero de 2.999 metros cuadrados y con una significancia de impacto ambiental mayor o igual a 700, le va a corresponder un estudio de impacto ambiental. Este primer anexo me define el potencial instrumento que voy a requerir para obtener la licencia ambiental. O sea, que voy a requerir elaborar, presentar a la CETENA para que la CETENA lo evalúe, etcétera, y eventualmente me dé la licencia ambiental. Entonces, esta categoría A, que ya habíamos visto que eran los de más impacto, pues le va a tocar un estudio de impacto ambiental. Esta categoría B1, que habíamos dicho que es de alto a moderado impacto ambiental, le va a tocar un instrumento que se llama pronóstico plan de gestión ambiental. Esta otra categoría, que es B2, que habíamos dicho que es de moderado a bajo impacto, le va a tocar una declaración jurada de compromisos ambientales, y la categoría C no le toca ningún instrumento, a no ser que se encuentre en un área ambientalmente frágil, y por eso le toca el D1C. Entonces pasa uno los proyectos por este tamiz primero y ya de aquí, digamos, tiene una idea de cuál instrumento le corresponde. Entonces, adicional a eso, uno tiene que hacer la evaluación ambiental. ¿Por qué tiene que hacer la evaluación ambiental? Porque si nos devolvemos aquí, nos está hablando de una significancia de impacto ambiental. Y esa significancia de impacto ambiental, ¿cómo la obtenemos? ¿De dónde sale ese número? Ese número sale de la evaluación ambiental. Y por lo tanto, primero lo paso por este tamiz llamado anexo 1 para tener una idea de por dónde voy a estar, especialmente referido a si necesito o no necesito el instrumento. Y lo segundo que hago es hacer esa evaluación ambiental. ¿Cómo hago esa evaluación ambiental? A través de un documento, de un formulario
que se llama matriz de importancia, matriz de evaluación de impactos. Pero ese documento o esa matriz de identificación de impactos, la CETENA lo subdivide y dice, bueno, hagamos una cosa. No hay proyectos que están en zona urbana. Hay proyectos que son torres de telecomunicaciones. Hay proyectos que son forestales. Entonces, hagamos una cosa. Ese instrumento de evaluación, que es que hay que hacerlo para poder obtener la significancia de impacto ambiental, dependiendo de qué proyecto es, le va a tocar diferente. Entonces están el de uno, el de 1C, y ya vamos a ver ese instrumento, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica? Ese instrumento me va a dar la significancia de impacto ambiental. Cuando uno lo va llenando, que todo eso, por cierto, está en la plataforma de la CETENA, ¿verdad? Uno entra, todo está digitalizado, uno entra a la plataforma de la CETENA y el instrumento te va haciendo preguntas, hay que adjuntar eventualmente documentos, entonces ahí se va llenando y con base en esas respuestas, eventualmente te va a dar una significancia de impacto ambiental. Entonces, esa significancia de impacto ambiental, voy a pasarme aquí, esta significancia de impacto ambiental va a depender el instrumento que utilice para determinar esa significancia de impacto ambiental va a depender del tipo de proyecto. Entonces, si es cuadrante urbano, si el proyecto que yo estoy evaluando está ubicado en un cuadrante urbano, lo que le corresponde es llenar un formulario que se llama D6, que está en el anexo 7 de este reglamento. Si lo que yo voy a evaluar son torres de telecomunicación, lo que le corresponde es hacer un instrumento que se llama D1 Torres, que está en el anexo 3. Si lo que le corresponde es hacer un proyecto, o sea, revisar un proyecto forestal, entonces le corresponde hacer un formulario que se llama D4, que está en el anexo 9. Y todos los demás, bueno, si le corresponde uno de bajo impacto ambiental, pero está ubicado en un área ambientalmente frágil, como ya les comenté, pues le corresponde hacer un formulario que se llama de 1C, que está en el anexo 8. Y todos los demás les va a corresponder hacer un D1, que está en el anexo 3, que es la matriz básica de identificación de impactos. A partir de la elaboración de este documento, que como les digo, uno lo va llenando en la plataforma de la CETENA, y de una vez le dice, ¿verdad? El resultado que se obtiene cuando uno termina de llenar el documento es la significancia de impacto ambiental. Y ya dijimos entonces que si eventualmente es al A, le va a tocar el estudio de impacto ambiental, B1 moderado el pronóstico plan de gestión o B2 la declaración jurada. Y por aquí tenemos otro formulario, que es el D3, que este formulario no está diseñado para determinar la significancia de impacto ambiental. Todos los demás sí, pero este no está diseñado para eso, sino que está diseñado para prender una banderilla roja sobre ciertos proyectos. Todos aquellos proyectos que son priorización del Estado, y hay un artículo específico en el reglamento que me dice cuáles son esos proyectos, priorización del Estado, lo que hace el proponente, o sea, la institución eventualmente que llenar adicional a cualquiera de estos, ¿verdad? Que tenga que llenar, tiene que llenar otro formulario que se llama D3. Ese formulario lo que hace es prender una ventanilla especial de análisis de la CETENA porque son proyectos prioridad del Estado, pero tiene esa función muy específica que es abrir una ventana específica o una ventana de priorización de análisis por parte de CETENA. Mientras que los otros formularios lo que tienen es la función de hacer una evaluación ambiental y determinar, por un lado, qué tipo de instrumento le corresponde y ya veremos el camino de los otros formularios. Pero me voy a devolver aquí un momento. Estas son las rutas de calificación que les había comentado. Si es alta significancia ambiental, ¿de dónde sale la significancia ambiental? Sale de los formularios el de uno, el de 1C, el de tres torres, etcétera, ¿verdad? Sale de ahí. Si es alta, ¿y qué significa alta? Mayor o igual a 700, le toca el estudio de impacto ambiental. Si es moderada, que es entre 330 y 700, le toca el pronóstico plan de gestión. Y si es menor a 330, le toca la declaración jurada de compromisos ambientales.
ya esto se los expliqué. Y aquí hay como un resumencito de los anexos y de eso que estamos hablando. El de 3 que es priorización, el de uno que es la matriz básica de identificación de impactos, el de uno declaración, bueno, ok, voy a devolverme aquí para explicarles algo. Una vez que yo sé que, por ejemplo, le corresponde el estudio de impacto ambiental o le corresponde la declaración jurada o le corresponde el pronóstico plan de gestión, hay instrumentos específicos para eso, ¿verdad? Para hacer el estudio de impacto ambiental, el pronóstico plan de gestión, la declaración jurada. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Uno se va directamente a estos instrumentos específicamente para llenarlos. ¿Por qué lo sé? En primer lugar, porque eventualmente he llenado este primer formulario y ya sé cuál es, entonces me voy directamente a estos instrumentos. ¿A dónde están esos instrumentos? Entonces está en el anexo 4. Recordemos que mi objetivo es determinar la viabilidad ambiental. Entonces, con este primer instrumento lo que hago es determinar la significancia de impacto ambiental, pero no he terminado. Ahí lo que me dice es cuál instrumento me corresponde. Recuerden que estos son tamices, ¿verdad? Entonces, paso por el tamiz de la matriz de identificación de impactos, o sea, paso por el tamiz del D1, que está en el anexo 3, y ese tamiz me lleva a diferentes caminos. Entonces, eventualmente, si me llevo al camino de la declaración jurada, me voy para el anexo 4 y lo lleno. Si me llevo al otro camino, pues por el anexo 5 o por el anexo 6, dependiendo de lo que me corresponde. En cuadrantes urbanos me voy directamente, vean que aquí en cuadrantes urbanos me voy directamente al anexo 7. Puede ser que sea un proyecto grande, pequeño, etcétera, pero está en cuadrante urbano y me voy directamente al anexo 7. ¿Cómo se define cuadrante urbano? Se define según lo establezca el plan regulador de la municipalidad, ¿verdad? Que ahí está establecido el cuadrante urbano. Cuando no hay plan regulador, me debo de ir a las definiciones que establece el INBU para cuadrantes urbanos y eventualmente de ahí, si no hay plan regulador y eventualmente yo me ubico en un cuadrante urbano a todas luces, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, es que aquí estoy en un cuadrante urbano, de vea, aquí estoy en un cuadrante urbano, pero no está definido porque no hay plan regulador y la municipalidad no ha hecho la gestión de declararlo cuadrante urbano ante el INBU, hay un procedimiento para hacerlo. eh, este tipo de cosas, aunque no haya plan regulador, la municipalidad puede ir al INBU, presentar los documentos y los documentos que acreditan una zona en particular como cuadrante urbano, el INBU lo evaluará y eventualmente lo declara, pero si no está declarado oficialmente, no hay nada que hacer. O está en un cuadrante urbano definido por el plan regulador o está en un cuadrante urbano declarado como tal mediante un procedimiento específico que hizo la municipalidad. Si a todas luces uno lo ve como cuadrante urbano, pero no tiene la oficialidad, lo siento mucho. Eventualmente va por el de 1, anexo 3, ¿verdad? Eventualmente el proyecto. Pero bueno, me devuelvo, entonces le tocaría eventualmente el anexo 7, entonces lo llena directamente. Ya vamos a ver cuál es el camino de ese anexo. Si son torres, llena directamente el de 1 torres, anexo 3, y si es forestal, llena directamente el anexo 9. Entonces aquí está el anexo 7, el anexo 3 de 1 torres, el anexo 8, que ya habíamos comentado que era para bajo impacto ambiental, pero que están en áreas ambientalmente frágiles. Ahora, ¿cómo son los caminos? Para este tipo y los tiempos. Todo esto se hace en la plataforma de la Setena, ¿verdad? Todo esto se hace de forma digital, entonces ingreso a la plataforma y dependiendo del que me corresponde, pues ingreso ya sea el de uno de declaración jurada, etcétera. Entonces, entro aquí y eventualmente este, eh, presento toda la información. Obviamente, si me toca un estudio de impacto ambiental, eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Eh, el estudio de impacto ambiental lleva mucha información, mucho estudio y tal, pero bueno, cuando lo tenga completo, entro a la plataforma. Entonces, la Setena hace una revisión de ese primer documento, son 14 días, la Setena establece, declara que va a durar 14 días revisando, son días naturales, revisando la declaración jurada, 21 días revisando el pronóstico plan de gestión, 28 días revisando el estudio de impacto ambiental y emite un resultado, ¿verdad? Desde esa revisión, ¿verdad? Sobre el tema. Si por algún motivo considera que hay alguna información faltante, ¿verdad?
Entonces la setena, por una única vez, le da al proponente, le da un plazo de 20 días para presentar todos los documentos adicionales o lo que la setena considere que debe de aportar y suspende el plazo de revisión. Entonces, una vez que eso se aporta, ya emite un resultado, ¿verdad? Porque pueden suceder dos cosas. Puede suceder que el departamento técnico solicite información o puede suceder que va directamente y emite un resultado si no tiene que pedir información adicional. La setena tiene 7 días para hacer la revisión y si en los días que le da no presenta, pues archiva el expediente. No rechaza el expediente, lo archiva, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero eventualmente devuelve los tiempos a cero, ¿verdad? Una vez archivado, me tengo que ir de nuevo a cero con una nueva presentación, pero eventualmente eso no quiere decir que lo rechacen. Eventualmente después revisa el documento y eso lo pasa a la comisión plenaria. No sé si los que estamos aquí tenemos claro cómo funciona la setena, pero la setena tiene una especie de junta directiva. No se llama así, se llama comisión plenaria y la ley establece quiénes lo conforman. Ese es un grupo de profesionales que representan diferentes instituciones que reciben la información de la revisión del informe técnico, reciben una recomendación, ¿verdad? Otorgar la viabilidad, no otorgarla, ¿verdad? La recomendación que establezca el departamento técnico y esa recomendación y su análisis se la pasan a este grupo de profesionales que representan diferentes instituciones que se llama comisión plenaria. Y esta comisión plenaria tiene 7 días, revisa el informe técnico y define finalmente una resolución administrativa. O sea, se lo doy, no se lo doy, ¿verdad? Esa viabilidad de licencia ambiental. Entonces, esos son los tiempos y esos son los procedimientos internos que se tienen. Entonces, esta comisión plenaria, conformada por diferentes personas asociadas a diferentes temas desde el punto de vista profesional, biólogos, ingenieros civiles, etcétera. Entonces, tiene diferentes profesiones y eventualmente revisan este documento. Entonces, la decisión final no está en manos del equipo técnico. La decisión final no está en manos de la persona que ejerza la Secretaría General de la SETENA. La definición final está en manos de la comisión plenaria, que son los que, mediante un consenso y una revisión de la documentación, eventualmente emiten la resolución, cualquiera ya sea que sea la declaración jurada, sea el pronóstico plan de gestión o el estudio de impacto ambiental. Este es para los formularios D6 o de Uno Torres. El D6 es el que está en cuadrantes urbanos. Se entra a la plataforma, se dura 14 días en revisar naturales. Eventualmente también el departamento técnico podría solicitar información adicional o emitir directamente el criterio. 3 días eventualmente lo revisa o lo archiva eventualmente si no se presenta la información y de nuevo pasa a comisión plenaria, 7 días y finalmente también se da la resolución administrativa. Esta es para el de 1C, que habíamos hablado que son los de bajo impacto ambiental, pero que están ubicados en áreas ambientalmente frágiles. Ingresa a la plataforma, llega al anexo 8. Aquí más bien la setena tiene únicamente 2 días. ¿Por qué? Porque se supone que son proyectos de muy bajo impacto ambiental, pero que están ubicados en áreas ambientalmente frágiles. Emite el resultado o solicita información adicional. Aquí da 10 días. Revisa en 2 o archiva el expediente si no se presenta y en 3 días la comisión plenaria eventualmente también da la resolución, que es una emisión y notificación electrónica. Y en caso de que la SETENA, ¿verdad? Como un todo, determine que realmente no se clasificaban como un D1C, ¿verdad? Al revisar y dice, no, esto no lo clasificó como un D1C, pues rechaza con las razones que lo fundamentan y eventualmente no rechaza la viabilidad, rechaza la clasificación. Entonces eso obliga al consultor o al proponente a devolverse y decir, bueno, me voy por otro instrumento. Este es el forestal que les había comentado, pero está definido para actividades forestales de aprovechamiento maderable en bosques dentro de áreas silvestres protegidas. Recordemos que tenemos diferentes categorías de manejo en este país de áreas protegidas, parques nacionales, áreas silvestres, zonas forestales, etcétera, ¿verdad? Tenemos varias categorías de manejo.
En la única que es prohibida cualquier actividad es en los parques nacionales, pero en áreas silvestres protegidas o en otras zonas sí es viable tener actividades. Entonces, cuando, por ejemplo, hay aprovechamiento maderable, entonces, bueno, debe presentar el D4 forestal. Y este es el camino, 2 días para revisar, es el anexo 9, si eventualmente hay información son 10 días, etcétera. O sea, tiene el mismo camino que ya les mencioné anteriormente. Y hay unas actividades de muy bajo impacto ambiental, pero desde el ámbito forestal, que son extracción de árboles en pie, menos de 30 metros cúbicos, extracción de aprovechamiento, menos de 10 árboles caídos por propiedad. Eso se consideran impactos ambientales puntuales de baja intensidad, se consideran de muy bajo impacto ambiental, entonces estas actividades no deberán gestionar el D4 forestal. Entonces hago hincapié en esto porque, ¿verdad? Son parte de todos estos tamices que tiene la CETENA eventualmente con los proyectos. Todos los proyectos en realidad, los que pasan por el D6, el D1 Torres, el D1C y el D4, que es el forestal, van a requerir informes de responsabilidad ambiental y anotaciones en bitácora. Esto tiene que ver con el seguimiento, ¿verdad? Una vez que la CETENA otorga la viabilidad de licencia ambiental, que ya vamos a ver que eventualmente qué significa eso. Después de eso va todo el seguimiento. Bueno, está cumpliendo con las medidas ambientales que usted dijo, etcétera. Y ese seguimiento se hace a través de informes de responsabilidad ambiental que los tiene que realizar un regente ambiental, un responsable ambiental que tiene que ser declarado por el proponente ante la CETENA. Y además se debe llenar una bitácora digital ambiental que es prácticamente idéntica desde el punto de vista de funcionamiento de nuestra bitácora como ingenieros. De hecho, el Colegio Federado le da el servicio de la bitácora a la CETENA, donde se pueden introducir fotografías y demás, ¿verdad? Pero únicamente la pueden llenar los responsables ambientales y, bueno, algunos responsables, obviamente, de CETENA, ¿verdad? Los personeros de CETENA que van a hacer inspecciones y también los responsables ambientales de las municipalidades. Y bueno, tiene que activarse esa bitácora ambiental, hay un procedimiento para ello y lo activa el responsable ambiental que es nombrado. La viabilidad de licencia ambiental implica eso, implica primero, obviamente, cumplir con todo lo que establece, lo que se ha definido dentro de los documentos, lo que se definió dentro del estudio de impacto ambiental o dentro de lo que se definió en el pronóstico plan de gestión o lo que se definió dentro de la declaración jurada de compromisos ambientales. Adicional a eso, ¿verdad? Lo que ahí esté declarado que voy a hacer estas y estas medidas, mi proyecto consiste en esto y estas cosas, tengo que cumplir un código de buenas prácticas ambientales, que eso está publicado por la CETENA y bueno, es un código relativamente estricto, ¿verdad? Que establece la CETENA. Debo de tener un control y seguimiento ambiental, que ya dijimos que es nombrar un responsable, aperturar una bitácora, presentar informes de responsabilidad ambiental, tener un comprobante de la garantía ambiental en la bitácora. ¿Eso qué significa? Más adelante se los detallo en qué consiste, pero la viabilidad de licencia ambiental tiene garantía. O sea, hay que presentar una garantía y se divide en dos, garantía de funcionamiento y garantía de construcción, por llamarlo de alguna forma. Entonces, tiene que haber un comprobante de que presentó esa garantía. Eh, la CETENA, cuando considere oportuno, nombra una comisión mixta de monitoreo y control ambiental. Esto es, voy a sacar un paréntesis. Hay un concepto, una figura más bien, una figura que establece la CETENA en este reglamento que se llama COMIMA. Es la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental. Esta comisión se encarga de eso, de monitorear y controlar que ambientalmente se esté cumpliendo con lo que se estableció que se iba a hacer para un proyecto específico. Y esta comisión se le llama mixta porque incluye gente de la comunidad de una zona específica donde está ubicado el proyecto e instituciones públicas de la zona también donde está ubicado el proyecto. Qué sé yo, Ministerio de Salud, eventualmente Ministerio de Educación, ¿verdad? Eventualmente algunas instituciones públicas que están ubicadas y que tienen que ver con los temas que se definen en la viabilidad de licencia ambiental. Entonces, la CETENA
hace ese nombramiento de comisión para algunos proyectos específicos, muy pocos, por cierto, y tienen que tener cierto grado de dificultad o de, no de dificultad, no es la palabra adecuada, tienen cierta relevancia comunal y por lo tanto es importante que la comunidad participe durante el proceso de construcción y de funcionamiento de ese proyecto, siendo vigilante de que se están cumpliendo con los temas ambientales. Entonces, eso que está ahí, ese nombramiento es para ciertos proyectos, muy pocos, pero eventualmente lo podría hacer la SETENA. Hay una cláusula de compromiso, ¿verdad? Que otorga, ¿verdad? Que está ahí redactada y la SETENA también pide un rótulo visible de, de- en la obra, ¿verdad? De que tiene tal expediente, etcétera, y que tiene la viabilidad ambiental. Tiene una vigencia de 5 años esa viabilidad ambiental, porque las viabilidades ambientales se realizan. ¿En qué tiempo en el ciclo de vida de un proyecto debo realizar la viabilidad ambiental? En la factibilidad del proyecto. Cuando estoy haciendo la factibilidad. Y después de la factibilidad siguen diseños finales, eventualmente financiamiento, y por lo tanto la SETENA da 5 años de vigencia, porque no es inmediato. Cuando yo termino mi viabilidad, eso es parte de los documentos de factibilidad de un proyecto, porque en la factibilidad de un proyecto yo tengo la factibilidad técnica, la financiera económica, la ambiental, y cómo obtengo la factibilidad ambiental a través de estos instrumentos que me define la SETENA y que eventualmente me da una licencia. Entonces, me da 5 años de vigencia, de que esta viabilidad, esta licencia, ya desde la perspectiva más legal, tiene una vigencia de 5 años porque los procesos en ese proyecto continúan. Por supuesto que hay proyectos más pequeños, no sé, una urbanización, un edificio más pequeño, que no va a tener un proceso, digamos, entre la factibilidad y ya el inicio muy largo. Pero esto también quiero resaltarlo porque si yo desarrollador, proponente, hago todo lo que le corresponde, toda la gestión de la viabilidad ambiental en el momento en que tengo todos los permisos listos y quiero mañana empezar la obra y ya tengo contratada a la empresa constructora y mañana llegan los tractores al predio, esto no tiene, obviamente no puede ser así, porque esto lo tengo que hacer meses antes. Y no solamente porque pueden haber medidas que tengan que ver con el diseño, medidas ambientales, que tengan que ver con el diseño, que tengan que ver con el proceso constructivo. Y eventualmente la empresa constructora que me está haciendo la obra en particular tuvo que haberme presentado una cotización. ¿Y qué tal si yo a media obra le digo, ay, ¿sabe qué? Viera que todos estos compromisos ambientales lo tiene que hacer usted. Entonces, ¿en qué presupuesto lo pongo? ¿A quién se lo cobro? Entonces, la empresa constructora va a decirte, pues sí, muy bonito, yo hago todo eso, pero eso le va a costar, ¿verdad? Y entonces el proyecto pierde eventualmente sentido financiero de lo que yo creía que iba a ser, porque no contabilicé mis costos ambientales. Y hay un principio básico que está establecido en 1996. Vean ustedes la cantidad de años en la Ley Orgánica del Ambiente que dice que hay que internalizar los costos ambientales. Y eso significa que si yo estoy emitiendo un impacto al ambiente, una contaminación al ambiente, tengo una medida para mitigarlo, todo bien, todo perfecto, yo mitigo eso, pero ¿quién lo paga? Yo lo tengo que internalizar, porque es un efecto que está producido por mi proyecto en particular y está afectando a terceros. ¿Quiénes son los terceros? La sociedad como un todo. Entonces, eso es importante, quería hacer hincapié. Bueno, hay todo un tema de la bitácora ambiental que ya se los mencioné, no voy a avanzar, no voy a ahondar más en eso. Hay un informe del responsable ambiental que se incluye y que se debe de elaborar y de presentar ante la SETENA durante el proceso de construcción y funcionamiento eventualmente del proyecto y se llaman IRAS, informes de responsable ambiental, y el formato está en el anexo 10 del reglamento, el formato que debe llenar este responsable. La bitácora, ver cómo la habilito, y eventualmente si tengo que cambiar, hay todo un procedimiento, la SETENA tiene un procedimiento para habilitarla, en la bitácora puedo tener descripciones, diagramas, dibujos, Em, esta bitácora formará parte del expediente administrativo. Si tengo errores o omisiones, se deben consignar en la bitácora.
Los autorizados para anotar en bitácora son el responsable ambiental o los responsables ambientales, a veces hay varios en un proyecto, los funcionarios de SETENA, los inspectores ambientales de la municipalidad. Entonces, y debo de tener un cierre técnico eventualmente del proyecto. También hay inspecciones, no a todos los proyectos la SETENA les hace inspecciones, pero algunos sí. Entonces, la SETENA eventualmente programa esas inspecciones, comunica, aunque también podría realizarlas sin previo aviso. Y usualmente, pues obviamente el desarrollador, el proponente del proyecto está presente en las inspecciones, pero sin duda tiene que estar presente el responsable, la persona responsable ambiental o las personas que se hayan definido como responsables ambientales para hacer la inspección. En caso de incumplimiento, em, la SETENA pues va a hacer la inspección, etcétera, y dice, mira, aquí hay un incumplimiento de una medida, entonces hace el traslado al desarrollador y al responsable ambiental, dice, bueno, está pasando esto, hace el traslado, hay 10 días hábiles para que se pronuncie ese desarrollador y ese responsable ambiental. Si la SETENA analice, ¿verdad? Podría solicitar a externos, el tema podría ser técnicamente complejo. Entonces, el reglamento dice, bueno, la SETENA podría preguntarle a algún experto externo para que ayude en esa respuesta y emite una resolución administrativa. Y eventualmente podrían aplicarse sanciones según el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. eh, cuando se cierra el proyecto, ¿verdad? Porque en algún momento el proyecto eventualmente termina su construcción, entonces, o eventualmente el funcionamiento se le da un seguimiento por 5 años, podrían ser prorrogables, pero al menos 5 años. Entonces hay que cerrar técnicamente el expediente, hay que adjuntar un informe consolidado de todo el proceso de regencia ambiental y bueno, ya dijimos que el formato está en el anexo 10 y eventualmente todo eso también se hace en la plataforma. Ya se dijimos que hay un nombramiento de un responsable ambiental, pero la SETENA se reserva el derecho de que aquellos proyectos que habíamos dicho que eran B2 o C, podría exonerarlos de ese responsable ambiental. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de ese responsable? Pues controlar, vigilar que se cumplan con las medidas y con lo que se estableció en cualquiera de los instrumentos que dijimos anteriormente que le pudo haber dado la viabilidad a licencia ambiental. Hay dos tipos de garantía que lo mencionamos, de cumplimiento durante el diseño y ejecución. ¿Por qué habla de diseño y ejecución de la actividad? Porque la viabilidad se otorga en la etapa de factibilidad y después de la etapa de factibilidad sigue la etapa de diseños finales, planos, etcétera. Y luego sigue la ejecución o la construcción de la obra o proyecto. Entonces es una garantía que está ubicada en ese lapso. Y de funcionamiento, que ya cuando el proyecto ya está funcionando. La SETENA tiene establecido cuáles son los porcentajes de esa garantía en función del valor de la obra y lo categoriza en función de la dimensión de la obra, de la categorización de la significancia de impacto ambiental, de la fragilidad del espacio geográfico donde está ubicado el proyecto, de la duración, de la inversión eventualmente que hay que hacer en protección ambiental. Entonces establece, bueno, si a usted le toca una declaración jurada de compromisos ambientales, le va a tocar una garantía entre el 0,01, la de cumplimiento, entre el 0,1 y 0,1 de la inversión, o entre el 0,1 y el 0,5, entre el 0,5 y el 1%, que es el valor máximo que está establecido en la ley. Si es cuadrante urbano, entre 0,01 y 0,5, y bueno, da unas exoneraciones a otros tipos de proyectos. Entonces, esas son las garantías ambientales. Y esto es un resumen de todo lo que tiene que ver con el proceso sancionatorio. Hay faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas, están definidas en el reglamento claramente cuáles son unas o las otras y cuáles son los diferentes tipos de sanciones que se podría dar. Si es falta leve, entonces una amonestación por escrito, una advertencia y así sucesivamente. Entonces ahí está claramente establecido cuáles son los tipos de faltas que clasificarían en uno o en otro y eventualmente las sanciones que se establecen para eso. Las áreas ambientalmente frágiles que les decía, que son las áreas en donde potencialmente, aunque haya un proyecto categorizado como de bajo impacto ambiental, requeriría un instrumento en particular. Vamos a ir directamente aquí, son estas. De todas maneras, no se puede hacer actividades dentro de parques nacionales, aunque hay legislación que habilitó
Recuerdo proyecto geotérmico que habilitó, hay una ley que habilitó, ahora no me acuerdo el número, pero hay una ley que habilitó la explotación geotérmica en Parque Nacional. Pacume acaba de pasar una ley que habilita también en Parque Nacional. Entonces, hay algunas leyes específicas que habilitaron, además de pequeñas obras asociadas más para los guardaparques y tal, entonces eventualmente está en parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre, etcétera. Estas son las diferentes zonas clasificadas como áreas ambientalmente frágiles que están definidas en el reglamento y eventualmente uno revisa, ¿verdad? Si está o no está el proyecto nuestro ubicado en alguna de esas áreas. Creo que con eso termino el vistazo general. Nada más voy a hacer un comentario final. Bueno, estos son los anexos, pero antes de ver los anexos voy a hacer un comentario final. De los tres instrumentos que tenemos, el estudio de impacto ambiental, el pronóstico plan de gestión ambiental y la declaración jurada, está en función de la significancia de impacto ambiental. Entonces, la declaración jurada, ¿qué es? Es una lista de medidas ambientales que voy a aplicar en el proyecto para mitigar o prevenir ciertos impactos. ¿Cómo obtengo eso? Lo obtengo del formulario, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, que es el anexo 4. De ahí lo obtengo. Entonces, eso se dice declaración jurada porque lleva todo un formato legal, pero es esa lista de medidas que tengo y que de dónde salen. Salen conforme voy llenando el anexo 4. El pronóstico plan de gestión, que es el anexo 5, es, viéndolo desde el punto de vista técnico, es un instrumento de mediana magnitud. Ahí hago primero un pronóstico que significa, bueno, cuáles son los impactos, ¿verdad? Pronostico y digo, bueno, los impactos que se dan son estos y estos. Y además defino las medidas ambientales. ¿De dónde sale esa información? Sale de llenar el D1, pronóstico plan de gestión ambiental. Y la diferencia fundamental es que en este pronóstico plan de gestión ambiental, esas medidas ambientales les agrego algunas cosas importantes que deben de tener. ¿Quién es el responsable de ejecutar esas medidas? ¿Cuánto cuesta ejecutar esas medidas? ¿Y en qué momento el cronograma de ejecución de esas medidas? Como puntos principales. Hay otros temas por ahí, pero como puntos principales, hay indicadores y otras cosas, pero como puntos principales, ¿quién es el responsable de ejecutarlo? ¿Cuánto cuesta y en qué momento lo hago? Y el estudio de impacto ambiental, que está en el anexo 6, ¿verdad? Ya es un documento mucho más complejo desde el punto de vista técnico. Incluye una valoración, una evaluación de las condiciones previas del sitio que se llaman las condiciones de línea base, que usualmente son estudios, podrían llegar a ser muy complejos y podrían llegar a tener estudios de mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo me refiero a veces al menos un año, podría ser más, pero al menos un año en cierto tipo de estudios, porque si estoy pensando en los temas hidrológicos, tengo época seca y época lluviosa, entonces cómo se comporta en un momento y en el otro. Entonces, hay estudios que requieren documentación, indicadores, monitoreo mucho más extensos en el tiempo. Entonces tiene un capítulo extenso, importante, de todas las condiciones de línea base del sitio. Incluye la identificación de impactos mediante una metodología específica, mucho más allá de la que eventualmente se define cuando es pronóstico plan de gestión. Obviamente tiene las medidas, también tiene el plan de gestión ambiental asociado a esas medidas, tiene planes de contingencia asociados a riesgos, tiene planes de monitoreo, o sea, un documento mucho más extenso. Y ya entonces, ¿qué hora es? Ya para finalizar, entonces tenemos el anexo 1, que es el documento inicial donde hago el screening y tengo la categorización general de los proyectos con el código SIU. Tengo el anexo 2, que es donde está la lista de las actividades, obras o proyectos que no requieren la evaluación de impacto ambiental. Recuerden que la evaluación de impacto ambiental no es lo mismo que el estudio de impacto ambiental. Evaluar es, ok, yo evalúo para ver cómo estamos con este proyecto y verificar qué instrumento le toca. Podría tocarle el estudio o podría no tocarle. ¿Ok? Después tengo el anexo 3, que es esta matriz básica de identificación de impactos, que me da la significancia de impacto ambiental. Con la significancia determino
cuál instrumento me corresponde y me voy al anexo que le corresponde. Y eventualmente no lleno el anexo 3, sino que me voy directamente al anexo 7 cuando el proyecto está en cuadrante urbano, o me voy al anexo 8 directamente cuando el proyecto es pequeño, pero está en área frágil, o me voy al anexo 9 cuando el proyecto es forestal, y el anexo 10 que ya tiene que ver con el formato de cierre. Esta es una imagen de la setena de una conferencia que dieron ellos, por cierto, en el Colegio Federado en marzo del año 23, del año pasado, que resume, ¿verdad?, todo lo que es este reglamento. Lo categorizo inicialmente en el anexo 1, eventualmente si es categoría C y está en ambientalmente frágil, pues hago el de 1C, o puede ser cuadrante urbano, o puede ser forestal, eventualmente puede ser torre. Todo lo demás entra a la significancia de impacto ambiental, el anexo 3, formulario de 1, y dependiendo me voy al que le corresponde. La CETEN hace el proceso de evaluación, el informe técnico, otorga la viabilidad y luego sigue la etapa del control y seguimiento, donde hay un responsable ambiental, donde hay una bitácora ambiental, donde se presentan los informes de responsabilidad ambiental. Pueden haber modificaciones, ¿verdad? Perfectamente pueden haber modificaciones que también se presentan y hay un procedimiento, yo no se los di porque esto es una pincelada, digamos, de lo más importante. Se pueden unificar expedientes, ¿verdad? Hay una serie de temas asociados ahí. Eventualmente la CETENA hace inspecciones de campo y bueno, se ve el cumplimiento eventualmente. Con esto terminamos y damos paso eventualmente a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Irene, por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para preguntas. Ya tenemos por acá alguna, anotada. Vamos a ¿Me la ver. lees? Sí, ya, vamos a ver. Debería de apuntar. Dice Luis Francisco Rojas Robles. Mi pregunta es si hay un AOP clasificado como D1. ¿Cabe la posibilidad de que si tiene que realizar impacto ambiental, no se realice algunos estudios y que no se haga una visita in situ en algún personal de Setena? Ok, ¿hay una AOP de uno? Sí, claro, hay muchas. Y eso lo revisa en el anexo 1. El anexo 1 te dice directamente, ¿verdad? Eh, si es de uno o no es de uno. Entonces entra directamente al que le corresponde. Entonces sí, la mayoría, de hecho, están dentro del D1. Ok, no todo. Vamos a ver, pueden haber proyectos en cuadrantes urbanos, pero lamentablemente no están declarados, entonces pasa de uno. Forestales, pues son muy pocos. Torres son muy pocas. Entonces, la mayoría va por D1. Ok. Los pequeñitos, obviamente, salen totalmente. Entonces, sí. Ahora, esa era parte de la pregunta. Luego preguntó otra cosa, ¿cierto? Vamos a ver, Carol, dice. en la pregunta eh, había otra cosa, es que no la apunté. Ok, voy a leerla de nuevo. Mi pregunta es si para un AOP clasificado como D1 cabe la posibilidad de que sí tiene que realizar impacto ambiental. Así sí No cabe la se, posibilidad. ajá, que si no se Cabe realiza la algunos posibilidad, sí. estudios. Bueno, sí podría ser, vamos a ver, depende del proyecto, porque podría ser, ¿verdad? Que este sea un proyecto que está en cuadrante urbano y entonces, y le tocó hacer el estudio de impacto ambiental por la magnitud de ese proyecto en particular y no tiene que hacer estudio biológico, porque no le corresponde. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles estudios de línea base le corresponde hacer y cuáles no? Eso es el equipo consultor el que lo tiene que decidir, ¿verdad? Y eventualmente justificar, ¿verdad? La CETENA da algunos lineamientos generales sobre en lo que consiste ese estudio de impacto ambiental, pero es decisión exclusiva del equipo consultor ambiental que diga qué requiere y qué no. Es responsabilidad profesional. O sea, es como cualquiera de nosotros que nos diga el diseño estructural se hace así. No, yo, diseñador estructural, este es mi diseño, esta es mi memoria de cálculo. Es algo parecido. Entonces, ¿cuáles estudios involucran un proyecto en particular dentro del estudio de impacto ambiental? Y esos son aquellos que se clasifican, ya vimos, con significancias de impacto ambiental mayores o iguales a 700, que podrían haber.
¿verdad? De hecho, hay proyectos de ese tipo. ¿Cuál es estudio le corresponde hacer? La CETENA da unas cosas, pero generales para todo proyecto. Es el estudio, es el equipo consultor el que analizando el proyecto y analizando dónde está ubicado el proyecto, decide sí o no va a este estudio o al otro estudio y lo justifica. La CETENA podría estar o no estar de acuerdo, correcto. Eventualmente uno podría tener algunas reuniones previas para tener con la CETENA una serie de discusiones sobre los estudios que involucraría el estudio de impacto ambiental en particular, pero es decisión del equipo consultor. La siguiente consulta de don Freddy Rojas. ¿Hay alguna guía para presentar el informe técnico? ¿Hay alguna guía para? Para presentar el informe técnico. Ese es el anexo 10. Ok, la siguiente es anónima. Cuando es una remodelación o una reconstrucción de algo ya construido de gran tamaño, requiere algún estudio impacto ambiental aun cuando ya estaba construido de previo y de nuevo, y el nuevo proyecto tendría el mismo impacto que ya tienen en el proyecto original. Sí, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Ya vimos que ahí, a ver, voy a salirme. Vimos, ay, me salí totalmente, ¿verdad? Bueno, me iba a devolver a la presentación, pero el punto es que ahí en el anexo 2 están el listado de remodelaciones, etcétera. Pero cuando la remodelación es muy grande y sobre todo requirió planos constructivos, ¿verdad? Porque puede ser que la remodelación quitó paredes y pintó y listo, pero ya requirió construcción, planos constructivos, ¿verdad? Cambios estructurales en la obra, etcétera, sí va a requerir pasarlo por los tamices y verificar. Puede ser que le toque una declaración jurada, ¿verdad? Desde la perspectiva del concepto que está diciendo la persona, de que son los mismos impactos, relativamente, porque hay impactos asociados a residuos sólidos que son nuevos, eventualmente si amplió, entonces tendríamos que ver, bueno, va a traer más, va a aumentar el tránsito en la zona, no lo va a aumentar porque está aumentando el tamaño. ¿Por qué está aumentando el tamaño? Porque es que va a haber más maquinaria que va a llegar con materia prima llegando al sitio o va a salir más producto. O sea, no es casualidad que está aumentando las áreas y las estás haciendo más grandes. Entonces, esas cosas se analizan, pero puede ser que por el tamaño y las condiciones, la significancia de impacto ambiental le dé menor a 300 y se vaya por una declaración jurada de compromisos ambientales. Ok, la siguiente consulta también es anónima. ¿Hay posibilidad de que un proyecto en etapas, cada una de ellas no requiere estudio, pero el proyecto total sí? ¿Habría que hacer el estudio para el proyecto final o para cada una de las etapas? La CETENA obliga a que sea el proyecto final, el proyecto total. Y no es final porque es el total, porque se presenta en la factibilidad, pero definitivamente la CETENA no acepta partes y más bien lo ve como un engaño si lo va presentando por partes. Tiene que ser el proyecto total, Felipe Corrales dice, ¿puede describir cuándo es que se ocupa incorporar el criterio de un arqueólogo? siempre. No les expliqué eso. Cuando uno está llenando el formulario de uno, hay una serie de documentos técnicos que se tienen que presentar. Está el estudio arqueológico rápido, el estudio biológico rápido, el estudio hidrológico, el estudio hidrogeológico, el estudio geotécnico, el estudio geotécnico básico, el estudio geológico básico, el estudio de amenazas naturales antropogénicas. Ok, creo que se los dije todos, pero por ahí puede haber alguno que se me quedó. Hay algunos de ellos, como por ejemplo el estudio hidrológico, que la CETENA dice es criterio del grupo consultor si se incluye o no se incluye, porque no pasa el río por ahí, porque realmente no tiene sentido presentar el estudio hidrológico. Y es responsabilidad, y hay un documento que lo declara, bajo mi responsabilidad, Irene Campos dice que no se debe presentar el estudio hidrológico por A, B y C. Pero el estudio arqueológico es el estudio arqueológico y el estudio biológico rápido, pero el estudio biológico rápido solamente cuando está en zonas bióticas, cuando hay afectación en zonas bióticas, pero el estudio arqueológico lo pide siempre, obligatorio y no es decisión
del consultor. Y eso es cuando uno llena el formulario de uno, ¿verdad? Entonces, eventualmente si se fue por otro camino, pues puede ser que no le toque, pero si se va para el formulario de uno, siempre, el estudio arqueológico rápido. Y la última consulta, bueno, más que todo es una sugerencia que si puede dar otra charla sobre indicadores ambientales. Entonces, esa es Ok, la... puede ser, también son muy bonitas. Los temas de indicadores ambientales, sí, es un tema también, indicadores de cumplimiento, de impacto, lo que se conoce como los KPIs. Pues ya veremos, porque esas sugerencias realmente son para el Colegio de Ingenieros Civiles. Sí, 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 ahí lo tendremos en cuenta para las del 2025. Esas eran las consultas que teníamos por Ok, acá. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Acaba de entrar otra. Dice, si en la propiedad ya existe una construcción que se realizó un año antes y se quiere hacer otro proyecto que cae en la categoría de JCA, ¿se puede hacer o hay problema? no, se puede hacer. Obviamente, ¿verdad? Si usted ya tiene una propiedad, vamos a ver, aquí ya entran temas legales de propiedad, segregué, no segregué, pertenece a lo mismo, es en régimen de condominio porque está en el mismo lugar, ¿verdad? Esos son otros temas que eventualmente tiene que solucionarlos porque la SETENA se los va a preguntar, pero claro que se puede hacer. Es más bien un tema de cómo tengo otro proyecto dentro de la misma área, dentro del mismo predio. Estoy segregando, no estoy segregando, está en régimen de condominio, a quién le pertenece qué, el patio es mío, el patio es del otro, pero esos son temas más legales. Pero desde la perspectiva de Setena, lo puede hacer, pero le va a preguntar el régimen de propiedad. Listo, ahora sí, esa es la última que teníamos por acá. Queremos darle las gracias a la ingeniera Irina Campos por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que muy posiblemente el día de mañana ya les llegue el certificado de participación y que pueden volver a ver la conferencia o recomendársela a alguien en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, sin más, damos por finalizado. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches.